Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Como de costumbre, comenzamos comentando la última actualidad de Níger, donde Occidente todavía intenta defender a la desesperada lo poco que le queda de esa hegemonía a nivel mundial que en realidad ya no es tal. Y enseguida pasamos a comentar otros hechos muy, pero que muy preocupantes, esta vez para ese mismo Occidente. Muy brevemente sobre Níger, ya sabemos que la ECOWAS, esa especie de Unión Europea a la africana, estaba planeando una intervención militar urgentísima en el país, pero algo ha tenido que ir tremendamente mal, puesto que para preparar la intervención militar en cuestión tenían planificada una reunión que se ha ido aplazando, una reunión urgente a todo esto, tan urgente como la intervención, ¿no?, que se tenía que planear en esa reunión, y al final se ha terminado aplazando de forma indefinida, informa Al Jazeera. Seguiremos informando al respecto y ahora sí que sí, vamos a esas noticias que no son en absoluto buenas para Occidente. No se podía saber, queridos amigos, pero todo apunta a que la estrategia de Joe Biden en Ucrania está fracasando. Y no lo digo yo, informan directamente los medios occidentales. Siempre me encanta este punto en el cual llevamos desde aquí diciendo algo durante meses y meses. Nos dicen que es todo propaganda rusa. Claro, han claudicado todos los medios rusos y ahora ninguna cosa, por muy real y muy veraz que sea, no se puede decir si va en consonancia con lo que se dice desde Rusia o con lo que se hace desde Rusia. Pues bien, habiendo dejado toda la objetividad de lado, los medios occidentales terminaron básicamente emitiendo propaganda a todas horas. Y dentro de la propaganda en cuestión, obviamente, no cabía ni un puntito de realidad. Así que la estrategia de Estados Unidos en Ucrania era claramente ganadora, hasta que dejó de serlo. Y es que The Hill ha recogido una encuesta que hizo la CNN, o sea, fijaos el nivel de la propaganda rusa, en la cual se dice de forma absolutamente abierta que la población estadounidense en su mayoría ya no está para nada de acuerdo con enviar más y más armas a Ucrania. Una vez más, no se podía saber. Esto, de hecho, recientemente lo comenté de una forma bastante gráfica en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme para estar al tanto de la última actualidad, puesto que, bueno, pues a veces me da el venazo y subo ahí incluso un par de audios, así como algo de broma, que fue precisamente lo que hice, comentando esta cuestión. Liusibaya o @Liusibaya, todo junto. Todos a Telegram, porque a día de hoy es la red que menos censura tiene y que más cosas nos permite publicar aquellos que todavía nos atrevemos a decir la verdad. Pues bien, cuando lo comentaba en mi Telegram, lo que decía es que el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo con Occidente y Ucrania es pues algo así como que a una determinada población le hacen seguir una guerra, o sea, llega a límites absolutamente insospechados de la barbaridad. Seguir una guerra como si fuera un partido de fútbol, pensarlo, pero en realidad es exactamente lo que está ocurriendo en Ucrania. O sea, han elegido su equipo, que es el equipo ucraniano. Bueno, Ursula von der Leyen incluso lleva todo el traje, vamos, le falta lo que viene siendo la bufandita de Ucrania y es hincha perfecta. Y claro, está Occidente entero, vamos, Ucrania, viva Ucrania, ahí a los forofos absolutos. Pero, ¿qué sucede cuando seguimos un partido de fútbol tras otro en el cual nuestro equipo está constantemente perdiendo? Bueno, pues han intentado tapar estos hechos vía propaganda occidental, pero al final hay gente que se atreve a hablar y la información termina llegando gracias a vosotros, puesto que sí, nosotros de alguna manera ponemos la cara y ponemos la información, pero sois vosotros los que nos apoyáis y los que difundís nuestros mensajes, que al final no tienen absolutamente ningún tipo de matiz ideológico, vamos, no tienen ningún tipo de matiz, si es que lo que compartimos es simple y llanamente la realidad. Pues bien, por un lado, muchísimas gracias por la labor que hacéis vosotros. Sois absolutamente fundamentales en esta guerra contra la propaganda occidental.
Y claro, la información al final termina llegando y resulta que pues esas personas que eligieron el equipo ucraniano como el equipo ganador, que estaba, vamos, reventando titulares, Rusia se quedaba sin misiles, sin gasolina, sin soldados, esto iba viento en popa y de repente 1 año y medio después de la guerra informan, repito, los propios medios occidentales, Ucrania pierde en tan solo 2 semanas de contraofensiva más o menos el 20% de toda la ayuda que le entrega Occidente, no llega a ningún sitio habiendo dicho que iba a conquistar toda Crimea y claro, es que una cosa es seguir a tu equipo una pérdida tras otra, luego obviamente siempre quedan los hinchas más fieles, pero una persona de a pie que tiene su trabajo, que tiene su vida y que al final pues quiere un poco de asuntos positivos dentro de la misma, no es capaz de seguir un partido de fútbol eterno, eternizándose por momentos además, que no se ve cuándo va a acabar exactamente, en el cual su equipo está perdiendo de forma constante y además es que, repito, a todo esto no se le ve ningún tipo de final, pues la gente al final se desmotiva, se desmoraliza. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el porcentaje de aquellos que apoyaba a Ucrania ya pasan a neutrales, algunos incluso a prorrusos, porque claro, el equipo ganador es muchísimo más atractivo que el equipo que no para de perder. Y así es como llegamos a los resultados de esa encuesta de la CNN, que por cierto no todos los medios occidentales citan por igual, he visto la encuesta en cuestión, y lo que dice es que el 55% de los estadounidenses no aprueba que se envíe más ayuda a Ucrania, consideran que se ha hecho suficiente, frente al 45% que considera que hay que seguir enviando la ayuda en cuestión. Hay algunos medios occidentales que le han recortado un par de punticos y bueno, en vez del 55 han dicho ponme el 51 que va a quedar la mar de bien. Típico ejemplo además de cómo manipulan los medios occidentales, puesto que en la encuesta efectivamente hay un 51%, pero ese 51% se refiere a aquellos estadounidenses que opinan que su país ya ha hecho suficiente por Ucrania y luego está el 55% de los que creen que el Congreso no debería aprobar más ayudas, o sea que en ese titular sería mucho más correcto recoger ese 55%, pero bueno, recordar un 4% y recordar un 4% queda bastante mejor, bastante más ajustado el resultado y sin embargo si lo ponemos en comparación el porcentaje anterior, o sea, cuando estalló el conflicto en Ucrania con la participación de Rusia, puesto que bueno, la guerra civil en Ucrania ya sabemos que lleva desde el año 2014, pues antes el 62% de los estadounidenses pensaba que Estados Unidos tenía que hacer mucho más por ayudar a Ucrania y al final ese porcentaje, ya veis, fue bajando y bajará bastante más aún. Eso sí, desde el gobierno estadounidense, tan demócratas ellos, que tanto escuchan a su población y es precisamente por ello por lo que se atreven a darle tantas, valga la redundancia, lecciones a Vladimir Putin de cómo tiene que llevar las riendas de Rusia, cómo de democrática tiene que ser, cómo tiene que recoger todos esos derechos, libertades, la Agenda 2030. En fin, pues lo están haciendo tan bien que por un lado te sale la encuesta y por otro lado te sale la ayuda que Joe Biden sigue pidiéndole al Congreso y se trata de nada más y nada menos que 19.000 millones de dólares. Ahí es nada, o sea que Estados Unidos muy probablemente vaya a entregar más ayuda, por supuesto principalmente militar a Ucrania y los estadounidenses pues tendrán que ver cómo el dinero de sus impuestos al final se destinan a una causa que ellos en su mayoría ya ni siquiera aprueban. Y otra cosa curiosa que ha salido junto a la encuesta en cuestión es que los propios medios occidentales ya están comenzando a culpar de forma absolutamente abierta a Joe Biden de no repensar la estrategia de Estados Unidos o de Ucrania, mejor dicho, o de la OTAN. Es muy curioso, ¿no?, que Occidente no tenga absolutamente nada que ver con el conflicto en Ucrania, pero por otro lado los medios occidentales culpan a Joe Biden de la estrategia que está empleando Ucrania. Absolutamente demencial esto. Pues bien, debido a esa pérdida del 20% de equipos occidentales en las primeras 2 semanas de la contraofensiva,
dicen ellos. ¿Y por qué exactamente no hemos cambiado de estrategia y hemos seguido enviando ayuda militar con exactamente la misma estrategia que el ejército ucraniano ya seguía? Y así llevamos ya 2 meses de contraofensiva, que vale, pues ahora no utilizan prácticamente equipos occidentales y los tienen por ahí guardados, pues para no perderlos. Es como guardar tu mejor vestido, ¿no? Y al final terminas poniéndotelo en el funeral, o terminan poniéndotelo en el funeral y tú no lo has podido disfrutar en vida, o en el caso de Ucrania, pues no ha podido proteger a tus soldados, puesto que se supone que el armamento occidental es mucho más seguro. Pues no, los soldados van a pie y el equipo occidental sigue por ahí a buen recaudo. Y claro, desde los medios se preguntan exactamente por qué hemos estado haciendo esto. Es decir, vale, hemos aplicado una cosa que no funcionaba, pero no sé, haber cambiado de pie en el aire, haber hecho algo diferente. Pero no, siguieron exactamente igual. Y en ese sentido me parece muy interesante traeros un vídeo de uno de esos analistas que todavía se atreven a decir la verdad y a analizar los hechos con cierta objetividad. Trabajó además para el Fondo Monetario Internacional, es economista, se llama David Bu. Y lo que opina es que por un lado Rusia va a aplastar a Ucrania y por otro eso va a socavar de forma definitiva la hegemonía estadounidense. Y lo que me gustaría recalcar especialmente de esa intervención suya es el hecho de lo que hace Rusia respecto a su estrategia militar, es decir, cómo ha avanzado el complejo industrial militar de Rusia en este último año y medio. I actually think that the next few weeks you will see the Ukrainian basically counteroffensive run its course. I think the Russians, what has really impressed me, again, this is not about me being pro-Russia or pro-Ukraine, just as an objective observer looking at the basically battlefield, the Russians are constantly learning from their mistakes. If you look at the development of new weapons, the Lancet drones, the Ka-52 basically helicopters, you're talking about basically the Su-34. I mean, you're talking about the night vision goggle. The Russian basically military technology has been literally like going through a revolution every 3 months. The Russians are now fighting with weapons that they didn't have 18 months ago because they didn't exist 18 months ago. And Russia is going to basically crush them. If Russia crushes basically Ukraine, that will be the end of the American hegemony. Rusia aprende de sus errores, dice un analista independiente, y Estados Unidos no lo hace, aseguran los medios occidentales, y quizás eso tenga algo que ver con el hecho de que la confianza de los estadounidenses en su ejército también ha caído en picado y ha llegado a su mínimo en los últimos 26 años. Y es que un reciente sondeo reveló que tan solo el 60% de los estadounidenses confía en el ejército del país, y dentro de esa población pues obviamente hay divisiones por partidos: republicanos, demócratas e independientes. Y mientras en el bando de los demócratas, desde que Joe Biden llegó al poder, pues esa confianza incluso aumentó, entre los republicanos disminuyó significativamente, pasando del 91% hace 3 años al 68% a día de hoy. Y lo mismo ha pasado también con los independientes, o bueno, no adscritos a ningún partido, que antes apoyaban bastante más al ejército estadounidense de lo que lo hacen ahora. O lo que es lo mismo, antes lo hacía el 55% de los mismos y ahora tan solo el 68%, y lo que todavía nos queda por ver. Y para rematar el cuadro de todas tenemos también un par de titulares occidentales que a todo esto los medios occidentales obviamente se están mostrando cada vez menos optimistas respecto a la contraofensiva ucraniana, respecto a la guerra en Ucrania en general, respecto incluso a la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y es que, ¿os acordáis de cuando hace 1 año y medio por ahí, bueno, durante, yo diría que los primeros 8 meses, este constante bombardeo de titulares falsos pues era el pan nuestro de cada día? Publicaban que Rusia no tenía absolutamente nada, que la estrategia rusa era mala, que a Rusia le iba fatal, que Vladimir Putin iba a caer, que tenía no sé cuántos tipos de cáncer, que de ese cáncer se curaba tomando casi que sangre de no sé qué ciervo blanco, publicó La Sexta. Bueno, era una cosa, un animal que yo de hecho ni siquiera conocía que existiese, que luego googleé
efectivamente existía. O sea, esa barbaridad por la cual muchos de vosotros al final habéis terminado en canales como el mío, lo cual os agradezco infinitamente porque pues habéis querido informaros básicamente desde las primeras manos, por así decirlo, o sea, viendo a las personas que efectivamente han estado sobre el terreno, que trabajan desde el terreno, que han estado hablando con la población civil y que al final lo que os cuentan es eso, la realidad, independientemente de que resulte prorrusa o pro-ucraniana, ¿no? Porque antes mucha gente todavía pensaba algo que me parece absolutamente obvio, y es que en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de hechos objetivos, la verdad solo tiene un camino, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues ha resultado ser que a ese camino desde los medios occidentales se le han querido dar no sé cuántas vueltas y al final pues ya veis, han terminado llegando exactamente al mismo sitio. Aquí tenemos un par de esos maravillosos o no tanto titulares según se mire. Un estado de ánimo sombrío en la cansada Ucrania cuando los muertos aumentan en número. Ese uno de ellos, y el segundo, la narrativa nacional de unidad y resiliencia de Ucrania está empezando a tambalearse. Madre del amor hermoso. Y esta de hecho es otra reflexión que compartía recientemente en mi canal de Telegram, y es que de verdad todos aquellos que se han estado creyendo a pies juntillas lo que es la propaganda occidental a mí me dan verdadera pena. O sea, pero no pena porque yo me crea superior, ni muchísimo menos, pena pues desde un punto de vista absolutamente humano. Y es que imaginaos a una persona que ha estado leyendo titulares occidentales día tras día, viendo como que en el partido estaban ganando, ¿no? Además esto era como ver un partido de fútbol en el cual pues tú estás delante de la pantalla, te tapan los ojos, te dicen que el partido va a comenzar y te empiezan a comentar otro partido, y gol de Ucrania, y golazo de Ucrania, y pierde Rusia, y al final del partido, o a mediados del partido, porque todavía no estamos al final, nos queda bastante de guerra y bastante turbulencias a nivel geopolítico, pues eso, que a mitad de partido de repente te quitan el antifaz y dices tú, ¿y estos 10 goles? Pero no estábamos ganando, pero vamos a ver, estaban narrando que estábamos metiendo un gol tras otro y ahora resulta que tenemos nosotros 2 y los otros 10 y quedan de partido, pues bueno, en este caso no se sabe muy bien cuánto, pero es que es absolutamente surrealista, ¿no?, lo que es la realidad y lo que cuentan de ello los medios occidentales. Así que imaginaos a esa pobre persona que ha estado trabajando y creyendo de verdad en Ucrania, creyéndose que Ucrania es una democracia, que Occidente está luchando por la democracia en Ucrania, o sea, todo el cuadro, y de repente, cuando los medios occidentales ya no pueden ocultar más la verdad, leen un titular en el cual dicen que en Ucrania los ánimos están cayendo y dicen, pero estos de Ucrania no entienden nada, ¿o qué pasa? ¿Se están ganando la guerra? ¿Cómo le va a caer el ánimo? Y al final se tienen que enterar de que Ucrania tampoco es que esté ganando la guerra y tampoco es que tiene pinta de que la vaya a ganar en general. O sea que, de verdad, que yo, o sea, me río por no llorar por lo absurdo de la situación, pero os prometo que desde lo más profundo de mi corazón, de forma absolutamente sincera, todos los días me compadezco. Bueno, hago dos cosas todos los días. En primer lugar, os agradezco a todos aquellos que me apoyáis el hecho de que yo pueda seguir aquí, porque realmente es gracias a vuestra labor, no a la mía. Y por otra parte me compadezco profundamente pues a todos aquellos que aún a día de hoy, por alguna razón que yo sinceramente desconozco, siguen creyéndose esa burda y absurda, a partes iguales, propaganda occidental.